del Señor. Gracias a todos los amigos que han llegado. Luego al final nos vamos a presentar y vamos a escuchar palabra del Señor. Así que yo le pido que incline su mano hacia acá, su brazo, y me ayude a orar por la sierva del Señor que va a traer la palabra en esta tarde para que Dios lo utilice como canal de bendición. Gracias, Señor Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, por este privilegio que nos diste de poder levantar un altar, Padre mío, de cánticos, alabanza, adoración, humillación ante ti. Padre, hemos sentido tu poder, tu Santo Espíritu obrar, trayendo, Padre mío, libertad a tu pueblo, gozo, alegría, Padre mío, un ambiente de celebración a tu Hijo Jesús. Padre, pero ha llegado el momento en el que nosotros necesitamos escuchar palabra fresca, aleluya, que nos lleves a pastos verdes, Padre mío, y que esta palabra no torne atrás vacía. Utiliza a tu sierva, Padre mío, como canal de bendición, Padre mío. Coce sus pensamientos y utilízala como instrumento para tu gloria y para tu honra. Palabras, Señor, que salga de su boca, que restaure al caído, Señor, que redarguya al pecador, Padre mío, que salve, Padre mío, al perdido, aleluya. Padre Santo, que esta palabra llegue hasta nuestros tuétanos, Señor, y no torne atrás vacía más, que cumpla el plan por el cual ha sido enviada a tu pueblo. Bendícenos, Señor. Bendice tu palabra, bendice a tu sierva. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Amén. Acompáñenme rápidamente a la palabra antes de sentarse. Vamos a estar leyendo en Marcos, capítulo 9. Vamos a estar dando lectura desde el versículo 14. Marcos, capítulo 9, versículo 14 en adelante. Dice así, con la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo, uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Amén. Palabra del Señor. Puede sentarse en esta preciosa tarde. Me ha tocado esta tarea que tomo con gran responsabilidad y humildad, pero quiero testificar. Y Dios sabe todas las cosas y Él hace todo perfecto. Y este mensaje, como ya yo le explico cómo funciona esto entre Dios y yo, Él me da el mensaje, yo me voy preparando, yo no sé para cuándo es, pero cuando el pastor me hace el acercamiento ya yo estoy preparada. Y eso fue lo que sucedió, pero él no se había acercado a mí y yo decía, Dios mío, ¿para cuándo es? No sé para cuándo es, estoy tranquila,
hasta que él me dijo, ¿puedes predicar? Y yo no estaba preparada emocional y mentalmente para esto, pero sí me preparé porque, ¿verdad? El Señor es así. Él es bueno y Él hace todo perfecto. Como leímos en la palabra, vemos esta historia un poquito fuerte, pero podemos ver la mano de Dios. Y yo les voy a hablar hoy sobre lo que es creer. Todos creemos que sabemos creer, o que sabemos lo que es creer, pero no es así. Muchas veces creer como nosotros pensamos que es creer, que parece un trabalengua, pero no lo es, no es suficiente. No es suficiente creer como tú crees que se supone que creas. Hay ciertos pasos importantes para realmente creer. Y hay ciertas señales que acompañan el que realmente cree. Eso es así, ¿verdad? Y vamos a verlo. Creer en la Biblia significa confiar en Dios de tal manera que se está dispuesto a entregarle la vida y vivir de acuerdo a su voluntad. Qué fácil es decir yo creo en Dios. Pero ¿quién está dispuesto a entregarle la vida por completo a Él y vivir de acuerdo a su voluntad? Eso no es tan fácil. Ahí como que nos hacen un tranque, es como un jaque mate. Sí, está bien que tú digas yo creo en Dios. Yo creo que existe un Dios. Es bien diferente creer que existe un Dios a creer en Él. A creer en Él depositando toda mi confianza y mi vida a Él. Depositando todo a Él y siguiendo su voluntad. Se trata de otra historia muy diferente. También implica tener la certeza de que Dios cumplirá sus promesas y tener una relación personal con Él. O sea, no es simplemente decir yo creo en Dios. Usted le puede preguntar a cualquiera en el mundo y le va a decir yo creo en Dios, excepto aquellos que dicen que son ateos y no creen en Dios, que son los más que creen en Dios y por eso son ateos, ¿verdad? Y ese es el tema para otro día. Pero yo creo que este mundo está falto de verdaderamente creer. Amén, aleluya. Y la iglesia está falta de verdaderamente creer. Y a veces decimos yo creo, pero este hombre de esta historia, el papá de ese niño, de ese joven, que lo atormentaba ese espíritu, reconoce que no cree. Y le dice, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Porque hay cosas en nosotros que aunque queremos creer, nos alejan de creer. Hay cosas en nosotros que aunque queremos creer, depositar nuestra vida, nuestro futuro, nuestra confianza, seguir la voluntad de Dios, es como una carrera en la que usted corre y tiene una soga amarrada y lo están jalando hacia atrás, literal. Esa es nuestra vida en el Señor. Usted quiere correr, usted quiere creer, usted quiere llegar a lo que Dios dijo, usted quiere confiar en sus promesas, pero hay algo que le sigue jalando hacia atrás y usted va luchando con eso. Haga el ejercicio en algún momento, amárrese una soga y dígale a alguien, jálame para atrás que voy a correr, para que usted sienta físicamente lo que espiritualmente usted vive. ¿Verdad? Esa es la lucha de nosotros los cristianos. Y el creer que Dios cumplirá sus promesas y el tener esta convicción, esta creencia en Dios, como Él espera de nosotros, depende mucho de tener una relación con Él. Usted no va a creer en alguien que usted no conoce. ¿Cómo podemos creer en Dios si no le conocemos? Yo no puedo creer en alguien que me prometa algo y me diga, cree en mí, que ten confianza en mí, confía en mí, pero si yo no le conozco, ¿cómo voy a confiar en esa persona? Entonces es necesaria una relación con Dios. Y todo, no importa el mensaje que se predica aquí, nos lleva a tener una relación con Dios. O sea, hay una acción de nuestra parte que es necesaria para que Dios pueda hacer muchas cosas en nuestra vida. Todo comienza con nosotros, con yo decidirme tener una relación con Él, con yo darle la oportunidad. Yo le explicaba a los jóvenes esta mañana que Dios es un caballero y que si usted no le da la oportunidad de Él trabajar en algo, por más que usted se esté ahogando, Él no va a entrar. Él no va a interrumpir nada de su vida si usted no se lo permite. Al contrario del enemigo, que ese sí que no pide permiso, se mete en todo, pero Dios le permite y le da a usted la oportunidad de decidir si quiere que Dios trabaje y quiere que obre o no. Entonces el creer va acompañado de una palabra que ya se ha convertido en un cliché para los cristianos, que es la fe. Y todos creemos y pensamos que sabemos lo que es la fe y que vivimos la fe. Pero si realmente viviéramos en la fe, creer sería algo sencillo. Entonces, la fe
Es un acuerdo entre la mente y el corazón, en el que se confiesa que Jesús es el Señor. O sea, yo tengo que convencer no solamente a mi espíritu, a mi mente y a mi corazón, de que hay un Jesús, de que murió en la cruz, de que volvió a resucitar, de que murió por mí, de que me dio salvación, de que está ahí, de que me cuida. Y eso no es tan sencillo porque no lo vemos. Como yo no veo a Jesús, como yo no veo a Dios, yo tengo que convencerme con lo que yo escucho, con lo que yo canto, con lo que yo leo en la palabra, con lo que los otros me dicen, con los testimonios de la gente. Y para nosotros los seres humanos es muy difícil. ¿Por qué es difícil? Pues porque estamos acostumbrados a que necesitamos la más mínima certeza de las cosas. Queremos prueba, queremos evidencia de todo. Queremos ver cómo, explícame cómo exactamente y cómo es que sucede. Pero en Dios no funciona así. El creer es algo a ciegas. Usted imagínese caminando vendado, literalmente, así es el creer, así es la fe. Usted tiene la confianza que va a llegar al otro lado, pero no sabe cómo. No sabe cómo está el camino porque no lo puede ver. Simplemente le resta confiar, esperar. Así es el creer. El apóstol Pablo dijo que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y eso todos lo sabemos, yo creo que hasta de memoria. Eso se encuentra en Hebreos capítulo 11. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo cuando nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve? O sea, yo estoy 100% seguro que lo que yo estoy esperando lo voy a recibir. Que no importa si yo estoy viendo el panorama contrario, es lo que sucede muchas veces, como quiera yo tengo que mantenerme creyendo. Que no puede depender de mi vista el hecho de yo creer. Creer en Dios se manifiesta en la confianza. Y hay 3 puntos importantes: la confianza, la obediencia y la entrega. Usted puede decir que cree. Usted cree que existe un Dios y eso es todo. Pero creer en Dios depende de su confianza, de su obediencia. ¡Aleluya! Y de su entrega. Si no confío en Dios, obedezco a Dios y me entrego a Él, no creo en Él. Simplemente creo que hay un Dios. Simplemente creo que sí, hubo un Jesucristo que murió. Pero yo creer en Él y tener esa confianza de que Dios cuida de mí y de que todos los beneficios de los que me habla la palabra son para mí, depende de mi obediencia, depende de mi entrega. No es simplemente yo decir yo creo. Qué fácil es decir yo creo. Amén. Pero en el momento difícil, como dicen por ahí es que se separan los hombres de los niños. En el momento difícil, cuando me toca creer de verdad y caminar en fe, viendo todo contrario, ahí es el momento de que yo tengo que ejercitar la confianza, la obediencia y la entrega. Y podemos ver ejemplos de eso en Abraham, que estuvo dispuesto a sacrificar su propio hijo, teniendo obediencia a ciegas, confianza y entrega al Señor. Pero al final vio la respuesta. Vemos en San María, la madre de Jesús, que muchas veces no se menciona, pero ella tenía que tener fe para permitir que Dios la utilizara. Porque ella fue escogida y fue una tarea bien difícil, una responsabilidad muy grande. Y ella entregó, ¿qué más puedes entregar? Ella entregó todo. No es fácil. A mí me dicen, tienes que entregar tu hijo. ¿Qué? Yo, el mío. Bien difícil. Aquellas que son madres saben de lo que yo estoy hablando y los padres también. Es bien difícil porque es lo más preciado, es lo más que amamos. Si pudiéramos dar nuestra vida por ellos, lo hacemos. Pero a ella le tocó entregarlo y ver cómo lo azotaban, cómo lo maltrataban, cómo moría por cada uno de nosotros. Y eso definitivamente no es nada fácil. El creer se manifiesta en la confianza, en la obediencia y en la entrega. No olviden esas palabras. Y lo vemos reflejado, ¿verdad?, en las diferentes personajes de las Sagradas Escrituras. Convencerte de algo que es real, de que está ahí sin espacio a la duda, eso es creer. Convencerte de que está ahí y no permitir que la duda en ningún momento albergue tu mente, sino tener la convicción. Dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 11, 23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Qué poderoso.
Gloria a Dios. O sea, alguien que realmente cree. Tiene la autoridad para decirle a una montaña, muévete. Y yo no creo que aquí Jesús estaba siendo simbólico. Para mí él estaba siendo literal cuando le estaba diciendo a ellos, si realmente ustedes creen, tienen la autoridad para decirle a ese monte que se mueva y se va a mover. Si realmente ustedes creen, tienen la autoridad de hacer lo imposible posible, simplemente con creer. Y un versículo más adelante nos habla de la fe. Y la palabra dice que tenemos que tener fe como un grano de mostaza. Si usted no ha visto un grano de mostaza, imagínese que usted coge un lápiz y dibuja un punto. Eso es un grano de mostaza. Es bien pequeñito. Y es increíble, hermano, lo difícil que es tener esa cantidad de fe. Eso es lo único que el Señor nos pide. Que nuestra fe sea de ese tamaño. Que nuestra fe y nuestra confianza en Él sea del tamaño de un granito. Un granito así pequeñito. ¿Verdad? Yo quiero hablarles un poquito de los beneficios de creer. Y antes de eso quiero dar un testimonio bien cortito. Tal vez lo saben porque yo estoy que no quepo, hermano. Usted sabe que cuando yo le hablo de testimonio, yo no quiero ser orgullosa, no quiero que usted lo tome como que yo estoy siendo orgullosa. No, es que yo tengo un padre, yo no tengo nada, yo no soy nada, yo no merezco nada, pero yo tengo un padre tan bueno, tan misericordioso, que es que Él cuida de mí. Yo les explicaba a los jóvenes cómo desde que yo descubrí esta relación con el Señor, es que yo no quiero salirme de aquí. Yo quiero cada día de mi vida vivirlo de esta manera. Yo les explicaba, yo les he dicho muchas veces, que a veces yo tengo un deseo en mi corazón y yo no lo he dicho por mi boca cuando yo recibo lo que yo deseo. Así de simple. Porque es que mi Padre es tan bueno y no es conmigo nada más. Yo estoy segura que otras personas aquí pueden experimentarlo también y lo han experimentado. Pero yo tenía una petición enorme hace un año, más de un año, en mi corazón. Y yo no creía, esa era la realidad. Yo no había recibido mi petición porque no creía. Yo tenía que pasar el examen para certificarme y tener mi licencia como maestra. Y yo tenía, mire, usted no sabe, yo cancelé esta cita para tomar este examen 3 veces. Porque yo no me sentía segura, porque yo no quería colgarme, por el miedo a decir me colgué, no lo pasé. Lo cancelaba porque yo decía, ay Dios mío, se acerca la fecha, tengo que cancelarlo, no puedo. Y este viernes pasado, yo fui a mi 4ª cita, que no cancelé, y llegué hasta allí. Y yo desde que me levanté, yo decía, no vayas. Dentro de mí yo decía, no vayas, no te enfrentes a eso, si sabes que no lo vas a pasar. Yo no me sentía preparada, hermano. Yo no me sentía preparada para nada. Pero yo recordé estas palabras que yo había escrito sobre creer. Y yo dije, pero ¿qué yo estoy haciendo? Si yo misma estoy preparándome para predicar sobre creer y no puedo creer que el Dios de la sabiduría, del que se ha estado predicando en la iglesia, me pueda dar a mí el conocimiento para pasar este examen. Y yo me preparé y me fui temblando así yo iba todo el camino, no solamente porque iba hasta Orlando a tomar mi examen, sino por el tráfico. Usted sabe, todos los factores que te dicen no vaya, porque va a ser un desastre y la gente se te va a atravesar, y cuando tú guías como viejita, la gente no tiene respeto. Entonces yo llegué hasta allí. Y yo me senté a tomar ese examen y yo comencé a leer y yo decía, Dios mío, ten misericordia, yo no entiendo estas palabras, yo no entendía nada de lo que yo leía. Fue un proceso bien difícil. Yo decía, es que me voy a colgar, es que yo estoy segura que me voy a colgar. Pero de momento yo recordaba y yo decía, tienes que creer. Y yo cerraba mis ojos, yo hice esto muchas veces, la gente allí tiene que haber dicho, esta está loca. Yo cerraba mis ojos y yo empezaba a orar y decía, Dios mío, yo quiero creer que tú me vas a dar el entendimiento y que yo voy a recordar todo lo que yo llevo estudiando un año. Y yo volví y continuaba. Gloria a Dios. Cuando yo salí de allí, te entregan un papel y te lo entregan así, como para que tú no lo veas. Y yo decía, ¿lo abro? No lo abro, Dios mío. Esa señora me habló tan seria, yo creo que no lo pasé. Yo me monté en el carro y yo abría aquel papel y decía que pasé. Aleluya. Y yo, la gloria del Señor, hermano, eso no fui yo. Eso fue mi fe. Porque yo les prometo que cada palabra que yo leía, ese vocabulario tan elaborado, y el inglés no es mi idioma principal, yo decía, es que yo no entiendo nada de lo que dice aquí, de dónde se inventaron esta palabra, yo nunca en mi vida la había visto, eso no estaba en el libro que yo estudié.
Pero el Señor me dio el entendimiento. Gloria a Dios. Aleluya. Y fue Dios. Yo no sé si yo pasé con 70, que es la nota más bajita, pero a mí no me interesa si fue con 70. A mí me interesa que yo pasé. Amén. Y que fue Dios el que me dio la sabiduría para yo completar esta meta en mi vida. Gloria a Dios. Porque yo lo puse en oración y ejercité el creer en ese momento. Claro que llegó la duda a mi mente. Desde que me levanté, es más, desde esa semana completa yo decía, voy a cancelar esa cita porque es que yo no estoy preparada todavía. Y después decía, qué vergüenza, vas a cancelar esa cita otra vez. Usted sabe, esa lucha mental que usted tiene con usted mismo. Que usted dice, sí, pero no, sí, pero no. Así yo me encontré hasta el último minuto. Y aún durante esa prueba yo decía, Dios mío, esto yo no lo paso jamás y yo nunca había escuchado esta palabra. ¿De dónde se sacaron esta ley que no estaba en el libro? Yo tenía una batalla mental. Pero yo cerraba mis ojos y decía, yo creo, Señor, ayúdame, yo creo, voy a escoger la mejor. Y yo repasé ese examen como 3 veces. Y yo decía, ¿la cambio o no la cambio? No estaba segura, pero creí, Aleluya. Aleluya. confié. Y cuando yo iba a darle submit de ese examen, yo dije, Señor, en tu nombre, porque yo voy a creer hoy. Y yo lo pasé. Es la primera vez que yo cojo el examen y mi expectativa era no pasarlo para tener la experiencia, saber qué estaba pasando y luego cuando volviera estar preparada. Pero Dios es misericordioso y bueno. Poderoso eres No es tú. solamente para Vive mí. Dios. Si hay una petición, algo que tú quieres lograr, que tú necesitas a nivel personal, a nivel emocional, a nivel espiritual, es que no importa porque para el Señor no hay límites. Aleluya. Lo único que necesitas es creer. Lo único que necesitas es depositar la confianza en el Señor, como dice la palabra. Se trata de confiar, se trata de creer en Él. Creer en Él es como caminar así, hermano. Así yo me sentía, yo caminando así. Así, y como que muchas palabras en inglés de esas que nadie entiende, ni el mismo que se le inventó le entiende. Así yo me sentía. Pero el Señor es tan bueno, hermano, yo se lo digo. Y dentro de mí yo siento un Alabado gozo. sea tu nombre. Gloria a Jesús. Es que yo quisiera gritarle al mundo entero que Dios es bueno, que Dios es bueno, que Él es real, que Dios es fiel, que cuando Él promete, Él cumple. Porque Dios a mí me habló de que Él se iba a hacer cargo de mi vida, de que Él iba a poner todo en su lugar. Y en ese momento yo no entendía, yo no creía, pero cuando yo decidí creer, yo he visto como Dios ha ido alineando cada parte de mi vida. Mi matrimonio, mis hijos, mi trabajo, mis metas personales, mi familia extendida. Dios es fiel. Amén. Es fiel, Aleluya. pero hay que creer con obediencia, hay que creer con sacrificio. El creer al Señor es algo sacrificado. No es simple. Todo a mi alrededor me dice que no, pero yo sigo creyendo. Yo sigo confiando. Yo tengo la certeza de que Dios va a hacer lo que prometió. Hermano, no se pegue a gente incrédula. Usted se pega a gente incrédula y usted empieza a cuestionar todo. No puede hacer eso. Sacúdase de la gente incrédula. Aléjese. Ponga distancia en esas personas. Hay mucha gente así. Crea en el Señor con la convicción de que Él lo va a hacer. Si Él me dice en su palabra que un monte, eso es imposible para la ciencia, que un monte se mueva de un lugar a otro. Pero Él dice que si yo tengo fe así de pequeña, ese monte se va a mover. Imagínese usted todo lo que pudiéramos hacer si realmente creyéramos y tuviéramos fe. Aleluya. Yo le voy a hablar rapidito de 5 beneficios. Son muchos, yo no terminaría, pero yo quiero hablar de 5 específicos que la palabra me dice de creer. Si usted no quiere creer después de esto, es porque usted está muerto. Pero los beneficios de creer pueden cambiar nuestra vida por completo. Pueden hacer que salgamos de un hoyo. Pueden hacer tantas cosas. Yo voy a hablarles de los beneficios de creer. Marcos 9:23. Y ese fue lo que leímos. Ustedes lo leyeron conmigo. Dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y esta historia no la tengo que explicar. El muchacho, ¿verdad? Que tenía un espíritu que le atormentaba desde niño y Jesús le dice a su padre que crea. ¿Qué beneficio obtuvo su padre de creer? La libertad de su hijo. Y lo dice sencillo, al que cree todo le es posible. O sea, un beneficio de creer es que todo es posible. ¿Habrá algo imposible para Dios?
Para mi Dios no hay nada imposible. Si para su Dios hay cosas imposibles, cambie de Dios. No está sirviéndole al Dios correcto. Pero para mi Dios no hay nada imposible. Hechos 16, 31. Gloria al Señor. Te adoramos, Jesús. Gracias, Señor. Hechos 16, 31. Dice así: ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Les explico rapidito. Esta es la historia de Pablo y Silas. Estaban encarcelados y, ¿verdad? Las puertas de la cárcel se abrieron y el carcelero quería quitarse la vida porque él sabía que si él no se quitaba la vida, al ver que las puertas de la cárcel estaban abiertas, lo iban a matar. Entonces Pablo le dice que no se quite la vida, que ellos siguen ahí. Y esto hace que él se arrepienta, ¿verdad? Y que quiera conocer a ese Dios que permitió que esas puertas se abrieran. Y él le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aleluya. O sea, un beneficio de creer en el Señor. La salvación no solo para mí, para mi casa, para mi familia, para mis hijos. Este es otro beneficio de creer en el Señor. El yo poder regalarle a mis hijos y a mi familia salvación a través de yo simplemente creer. Eso es algo poderoso. Otro beneficio de creer. Gracias, Señor, aleluya. En Lucas 8:50. Oyéndolo, Jesús le dijo, no temas, cree solamente y serás salvo. No temas, cree solamente y serás salvo. Y aquí hay un beneficio poderoso. Esta historia muchos la conocen, la mayoría es la mujer del flujo de sangre. Y Jesús mismo le dice estas palabras a esta mujer. O sea, el yo creer me da salvación. Pero en el caso de esta mujer, a su vida no solamente llegó la salvación, llegó la sanidad. O sea que otro beneficio de yo creer es la sanidad. Con yo creer en el Señor, aquel que murió en la cruz, que llevó mis pecados en la cruz, que llevó mis enfermedades en la cruz, llega a mi casa y a mi vida la salvación y la sanidad. El cuarto beneficio de creer. Romanos 10, versículos 3 y 4. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia de todo aquel que cree. O sea que otro beneficio de creer es la justicia. Y aquí, para darle un poco de contexto, es una carta de Pablo a los romanos aconsejándoles y confirmando que la salvación y la justicia no es solo para los judíos, sino que ellos también estaban incluidos. Pero hay algo peculiar, porque aquí dice que la justicia es para ¿quién? Para el que cree. Y yo dije, wow, Señor, qué poderoso. Y nosotros esperando justicia, pero no creemos. Aleluya. Entonces la justicia es un beneficio para el que cree. Sí, Señor. Y el último beneficio, hay muchos más, hermanos. Busquen la palabra del Señor. Aleluya. Es como una fuente que no se agota, pero estos 5 fueron los que yo quise traerle en este día. Se encuentra en Juan capítulo 11, versículo 40. Dice, Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Aleluya. Qué hermosas esas palabras, hermano. Y es la historia de Lázaro y sus hermanas, cuando Marta le dice, pero ¿qué te está pasando? Si lleva ya muerto ahí un par de días y tiene que oler mal. Y Jesús le dice, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. O sea que otro beneficio de creer es ver la gloria de Dios. Yo quiero ver su gloria. Yo no sé usted, hermano, yo quiero ver su gloria. Yo quiero ver su gloria manifestada en mi vida, en mis problemas, en mis situaciones, en mis metas, en mi familia, en mi iglesia, en mis hermanos. Yo quiero ver su gloria. Gloria a Dios. Y para eso es necesario creer. Vive Jesús. Pero a veces es necesario pedir ayuda para poder creer. Y en el caso del padre de este muchacho y en su situación, con ese espíritu que le atormentaba, el panorama no era bueno. Lo que sus ojos veían y cómo este muchacho estaba siendo atormentado desde niño,
le dejaba saber a él que no había esperanza. Que no había esperanza. Y él necesitaba ayuda para creer, al igual que muchos de nosotros. Pero qué bueno es el Señor y qué misericordioso. Que lo único que él tuvo que hacer fue decirle al Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Y a veces eso es solo lo que necesitamos. A veces lo único que necesitamos es venir al Señor y decirle, Señor, yo creo, pero yo necesito que ayudes a mi incredulidad. Pero yo necesito que tú, Dios mío, me des un empujón, que me des un poco de tu ayuda, que me socorras, Padre mío. Yo necesito de ti para poder creer. Sí, mi Dios. Qué hermoso, Señor, aleluya. Te va acompañado de la confianza. Y la palabra nos exhorta a confiar en Dios. Y en su plan para nuestra vida nos exhorta a depositar todo en Él y dejarnos guiar con Él. Dejarnos guiar por Él y caminar hacia lo que Él quiere. Ponte de pie. Y termina.